Pues hoy estamos en un sitio especial, un sitio con solera, en el restaurante Zacarías, aquí en Santander. Y, cómo no, tenemos con nosotros, aparece por aquí a don Zacarías Puente Herboso. Muy buenas, don Zacarías. Hola, muy buenos días, bienvenidos. Muchas gracias. Pues nada, hemos venido a tu casa a verte, a saludarte y a que nos cuentes alguna anécdota, alguna historia de esas que tú tienes guardadas ahí en tu caja fuerte, y que no serán pocas, seguro, por el recorrido que tienes, ¿eh? Bueno, pues hay cantidad de cosas, de anécdotas y sobre todo de cómo han ido cambiando los gustos y de qué cosas, por ejemplo, las personas dicen que no tenga esto, que no tenga lo otro, que no tenga lo otro, ¿no? Por ejemplo, una anécdota que me has contado de unos italianos que venían, los italianos son de Morrufino y venían, bueno, hemos venido porque nos han dicho que han comido la mejor bullabesa, que así le llaman los franceses, que se come en España, que en el Risco era en Sebo. Y digo, así una caldereta, nosotros le llamamos caldereta porque es un poco diferente y tal. Ajá. Dice que es lo mejor que han comido, le tiene que hacer. Dice, pero una condición, ¿eh? No tiene que tener ni ajo ni cebolla. Le digo yo, reaccioné. Entonces, ¿lo hacemos? No, le dije rápidamente, digo, señores, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se va a ocurrir a mí ponerle ni ajo ni cebolla? Ni se me ocurre, no, por si no, no sería tan buena, ¿no? Dale, bueno, efectivamente, eso llevaba su ajito y su cebolla. Bien Cuando triturado. terminaron de comerlo, dice, bueno, esto es una maravilla, todo lo que nos han dicho es poco. Bueno, una gente tomaron unos vinos de gran reserva, tomaron Vega Sicilia con ello, o sea, venían expresamente a todos ellos y dicen que no habían comido una cosa y que cómo se notaba la categoría del restaurante y de la cocina, que haber logrado es hacer ese plato sin haber tenido ni ajo ni cebolla. Y tenía, como debe de ser, como nuestra cocina, que lo tiene siempre esos componentes. La base, efectivamente. Es la base. Lo que pasa es que no se puede exagerar, porque antes decían que en España pues todo lo que se comía y todo el mundo olía a ajo. Y se huele a ajo cuando se come demasiado, cuando se come fuera de momento, pero el ajo es un ingrediente mundial. Eso no puede faltar. No puede faltar en nada, Ni y la en nuestra cebolla, cocina en la efectivamente. cebolla. En fin, tengo anécdotas muy buenas, de todas. Después de 50 años, Pues ahora nos las vas a contar. después de 50 años, a saber. Vamos a ver los quesos y nos vamos a la cocina a ver un poquito los intestinos, el motor de este gran negocio. Muy ¿eh? bien, muy bien. Pues ahora estamos contigo. Venga. Muchas gracias. Bueno, pues estamos aquí con Paco, un referente de esta casa, de estos fogones. Paco, ese es un plato estrella de esta casa. Bueno, pues sí, la merluza, es un plato que no falla, merluza fresca, con unas almejitas en salsa. La vamos a emplatar ya. Ese espesor de la salsa tiene que estar ahí. La salsita que ha cocido ahí en la plancha lentamente. Eso es, que no tiene que estar ni muy líquido ni muy espeso. Exactamente. ¿verdad? Una textura perfecta, parece un pilpil. El brillo que parece un pilpil, eso es yo. Efectivamente. Vamos a poner un poquitín de ajos por encima. Ajá. Y un poquito Una guindillita de ñora. ¿eh? y un toque de perejil. Vamos, ahora ya el resto que lo ponga el cliente. Exactamente. Y ahora, pues como siempre, a degustar. Nada. Sencillo, Paco, buen género. Muchas gracias y nos alegramos seguir viéndote aquí en la sala de máquinas de Nosotros, Zacarías. que nos ¿eh? visitéis y aquí estamos cuando queráis. Muchas gracias. Gracias. Vamos a ver a Zacarías Junior, que también está aquí en los fogones. Muy buenas. ¿Qué hay? ¿Qué tal estamos? Muy bien, aquí, ya sabes, Aquí trabajando un poquito. en la sala máquinas. En la ¿eh? sala de máquinas, aquí Oye, estamos, que nos ha como- enseñado tu padre antes una cazuelita con cocido montañés que ha salido por ahí, Sí, sí, rica, ¿no? que digo, bueno, pero es que luego nos quedamos dormidos, pero Sí, bueno, desde aquí- que igual tenemos que probarlo un poquito. Y también me ha dicho que hay unas patatas con venado. Bueno, hay unas patitas ahí con venado que están estupendas y las vais a comer hoy con un poquito de cocido montañés. Mira, un poquito de patatas con venado y luego un poquito de cocido que hemos montañés. hecho hoy, buenísimo. Madre, y me ha dicho ¿Eh? algo tu padre de una trucha, no Sí, sé y luego qué vamos a tal. hacer una ensaladita de trucha con un marinado con tomate, un poquito de mostaza
que está riquísimo, fresquito y además muy barato para estos tiempos. Ajá. O sea, que es una trucha que viene ya... Sí, es ahumada, viene ahumada. Eso es, ahumada. luego Que hacemos con una base, con una vinagreta de tomate y un poquito de mostaza y un poquito de vinagre de Módena. Y nada más. Y nada más. Y luego un poquito, eso sí, de queso ahumado de Cantabria por encima. Así es, la Eso trucha. eso es. Para que la suavice. Eso es. Ujú. Pues nos vamos afuera, que a mí se me están poniendo los jugos gástricos Pues que no eso, veas. eso, venga, vamos para afuera, que Zaca. ahí vais a disfrutar mucho Muchas más. gracias, vamos Venga, a gracias disfrutar vosotros, y vamos a ver qué nos cuenta el jefe. Venga, a ver, venga. Tenemos una ensalada de atún con un bonito colorido, esa cebolla roja, madre mía, qué color, ¿eh? Un aperitivo Para entrar en acción. Estupendo, y ahí vemos a Zaca también preparando rabo Era todo lo que hemos puesto hoy también, para el con menú. un poquito de puré. Un poquito de puré y nada, lo que es el O sea, que es el rabo. hoy venimos a Zacarías a comer y tenemos de menú cocido montañés, patatas con venado. Pasta, tenemos un carpaccio de buey y tenemos también una ensaladita. Y luego de segundo tenemos rabo de toro, tenemos carrilleras, tenemos un filete, tenemos bacalao a la montañesa o tenemos bocartes fritos. O sea, eso, como ven, ¿qué precio es esos son 16 euros aquí en la bodega. O sea que Rabo, mejor imposible. cocido, patatas con... Eso es. O sea que vamos a comer con un postre, el vino y todo, o sea, todo incluido. O sea que... Vamos, precios anticrisis. Exactamente, a ver. Bueno, A ver si salimos de ella. hay que superarla. A ver si salimos de ella. Vamos a buscar al jefe. Bueno, pues hoy, como les hemos explicado antes a la entrada del programa, estamos con una persona que ha marcado un hito, está marcando, continúa marcándolo, por suerte, gracias a Dios, un hito en la gastronomía, en la restauración de nuestra región, de Cantabria. Fue en su día Españoles por el Mundo también él, porque estuvo 11 años por América, batiéndose el cobre en los años más difíciles, desde luego. Luego ya se ubicó aquí en Restaurante Zacarías, en la calle Hernán Cortés y General Mola, que tiene 2 accesos. Y bueno, pues hoy hemos venido como referente, como historia de la gastronomía, de la cultura gastronómica de nuestra región, a que Zacarías Puente pues nos cuente alguna anécdota, sus vivencias allí en los mares y aquí en su propia tierra, aunque él de Santander no es, él es de la zona de Guriezo, él nos lo va a explicar mejor. Zacarías. Sí, tuve la suerte de nacer en el Real Valle de Guriezo y nacer en una familia cuya constantes era la gastronomía, con los platos sencillos de los pueblos, desde el matancío, pero como tenía un abuelo muy cazador, pues la caza, y como también a otro que era muy pescador, pues la pesca, sobre todo las angulas, salmones, las anguilas, en fin, todo lo que existía, y con las abuelas, que eran siempre eran grandes cocineras. Y eso pues lo transmitieron a mí a través de mi padre y de mi madre, pero que yo nací con esa digamos, debilidad tan deliciosa que es el de tener pasión por la comida. Y sobre todo de saber qué es lo que se comía y de saber de dónde venía, por qué procedía, y toda esa educación que es innata, pues en la cual uno empieza a distinguir los sabores y las cosas. Me acuerdo que cuando estaba estudiando en Bilbao y venía de vacaciones o fin de semana a Guriezo, yo sabía dónde habían pacido las vacas. ¿Por qué? Pues porque las vacas, al pacer, comen las hierbas en una parte y entonces sabe si eran más en la mar, sabían más eran más marinas. Si habían comido alfalfa, pues habían más alfalfa. Si habían comido la francesilla, que existía mucho cuando aquellos tiempos, pues sabía aquello. Entonces yo sabía dónde habían pacido las vacas a través del sabor de la leche natural de la casa. En fin, entonces eso es una afición, una constante de saber lo que comes, interesarte por ello como cultura y sobre todo para obtener placer y mejorar todo lo que sea posible y engrandecer y agradecer a aquellos que lo producían para que siguiesen haciéndolo con todo ese gusto. Díganse los chorizos, díganse los quesos, sobre todo, y además otros platos. Los quesos, porque eres gran maestre de la cofradía de los quesos. Pues sí, soy, sí, no sé, se dicen son unos títulos medievales
gran maestre, gran escribano, gran auriga, en fin, tenemos esos nombres, porque como es una cosa pues lúdica, pues hemos tomado los nombres de las cofradías, es decir, las hermandades en la antigüedad, porque había cofradías y sigue habiendo cofradías gastronómicas y cofradías religiosas y cofradías para cualquier tipo de cosas en lo que se tenga afición, es decir, cofradía, cofrade, hermandad. Y eso, nosotros mantenemos ese título y pues eso fue una ocurrencia ya en los años antes de los 80, donde se me ocurre un día pues hablar con unas personas de quesos y me dice uno de Bilbao, me dice, "Jo, ya podías haber venido ayer". Pues dice, es que ha habido una degustación de quesos españoles impresionante. ¿Y cuántos quesos había? Me dice, 6. ¿Pero cómo? 6 quesos y eso es, dices, que grande. Dice, no, tú, como eres de Guriezo, a lo mejor dices que en Guriezo tenéis más de 6. Digo, sí, hombre, sí, no en Guriezo. Entonces, en Cantabria tenemos más de 16. Pero no fastidies. Digo, sí, más de 26. Pero no fastidies. Digo, sí, más de 36. Y todo eso me dio la vuelta en la cabeza, después de haber estado cenando, era un gastrónomo de la chaîne de Rotissier. Digo, pues ¿por qué no hacer una recopilación y hacer una feria de los quesos de Cantabria? Y bueno, pues esa fue como la iluminación de ello, y a recorrer toda Cantabria buscando todos los quesos artesanos, y ahí empieza la historia de los quesos, en la feria de los quesos de Laredo, donde se sacan a la luz toda la potencialidad que tiene los quesos de Cantabria, porque Cantabria tiene una gran potencialidad, porque en Cantabria no somos las grandes cantidades, pero sí somos las diferencias de texturas, de clases, de cuajaos, de ganado, de pastos, de climas y sobre todo de idiosincrasia. Es muy distinta, pero las dos son buenísimas. La idiosincrasia de un lebanego, de un guriezano, son dos cosas completamente distintas, pero resulta que las dos hacen cosas buenísimas, y sobre todo en quesos, pues Liébana y Guriezo, pues digamos que yo creo que en Cantabria son casi los que se llaman la palma de variedad y de diferencia. No digamos la pasiguería, por ejemplo, Campo, Cabuérniga, toda la costa, en fin, los quesos en Cantabria es una vida en general. Los quesos, en cada queso, en cada cántabro, hay un queso en la cabeza. Y eso se puso en valor. Se hizo en valor, se crearon nuevos quesos, se pusieron al día, se hicieron que tuviesen el control de sanidad, se reformaron las queserías, ayudó el gobierno de Cantabria a hacer nuevas queserías, cosa que ahora no se está haciendo y que hay que volver a hacer, recuperar los quesos artesanos, las pequeñas queserías, que la gente elabore los quesos con leche cruda. En fin, es todo un movimiento muy importante, de lo cual tenemos ahí el fruto de esos quesos tan deliciosos que ya recorren el mundo. Efectivamente, has hablado de Cabuérniga, recientemente un queso Gomber de Cabuérniga ha quedado mejor queso del mundo. Pues sí, además han hecho una elaboración a partir de una leche cruda, que es lo que siempre estábamos luchando, y pues que ha logrado la medalla de oro, y eso es un orgullo para todos los Cantabria, y sobre todo será un beneficio para ese quesero Gabriel Gómez en Cabuérniga, pues que siga elaborando, porque había elaborado a partir de su ganadería de ovejas siempre. Los quesos de oveja de Cabuérniga eran de Sopeña, la mayoría de ellos, pero había también de otros pueblos de Cabuérniga, pero principalmente donde más quesos han elaborado de oveja ha sido siempre en Sopeña. Le llamamos nosotros al principio los quesos del cura, porque el mejor elaborador era un cura, y es un cura que se llama Ignacio Gómez, a partir de eso. Pero ahora, esto ya es con leche de vaca de una granja cercana a ellos, pero que sin pasteurizar. Y entonces unas características, porque ya digo, antes con el de oveja ya había tenido una medalla de bronce, y ahora con este de vaca ha tenido la medalla de oro. Pues, lo que no se pues albricias. Bueno, hay que, como digo yo, para poder ganar alguna vez, lo primero que hay que hacer es competir. Zacarías, hemos hablado ya del mundo de los quesos, algo que te ha apasionado siempre, que te sigue apasionando. Hablamos un poquito de esos andares tuyos por América, por Latinoamérica durante tantos años también. Hombre, claro, ¿Tendrás alguna anécdota importante? Pues tengo muchísimas, porque con esto de tener la afición a
a la comida, pues no cabe duda que donde íbamos, que teníamos grandes obras hidráulicas, para hidroeléctricas, para túneles, para puertos, para todo eso, pues estábamos más gentes españoles y sobre todo europeos. Y claro, pues las comidas en los sitios aquellos pues eran diferentes, aunque no sean malas, pero diferentes. Y pues esta afición, la comida mía y de otros compañeros, pues siempre nos juntábamos para poder hacer la comida por lo menos un día a la semana, darnos un banquete cocinando nuestros platos a nuestra forma, con un buen aceite de oliva, unos buenos bacalaos, unas anchoas si podíamos encontrarla, unos vinos españoles y todo aquello que podía llegar desde España, pues las aceitunas, preparábamos la cocina. Y entonces ahí creas una afición y una competencia. Pues estamos, bueno, pues este sábado que viene va a ser un italiano el que nos va a preparar unos platos italianos riquísimos, por cierto, no digamos con los franceses. Un segundo, ¿tú no fuiste a trabajar a la gastronomía, a la hostelería? No, yo soy técnico en geología. Ese es mi... Estabas descubriendo otro mundo que yo desconocía. Claro, claro. Lo de la gastronomía es por haber nacido en una fonda y haberme criado entre cocineros y por haber tenido esa facilidad de degustar las cosas y aprender, y de aprender con la intención de darme placer. Eso claro, pero mi profesión, como ahora se dice, es otra, es la geología en la rama de mecánica de suelos, es decir, técnico en estudios geológicos y tratamientos. Esa es mi profesión y con ello, entonces siempre estábamos europeos y teníamos esa fortuna de comunicar. Y al mismo tiempo, pues también con las cocinas de los países donde he visitado, porque por ejemplo, ahora está muy de moda, por ejemplo, Perú. En Perú viví 4 años yo. En Perú yo me probé todos los ceviches que hacían desde el norte hasta el sur, todos los mejores ceviches que se hacían en Perú y siempre una delicia y de hecho yo también copié un poquitín la forma de cocinar en frío, la he copiado y la pongo también en platos. En Colombia unos platos riquísimos. En Centroamérica las cajetas, los tamales, las formas de hacerlo, las verduras, unas cosas verdaderamente deliciosas. Colombia tiene una gran cocina, lo mismo que hemos dicho de Perú. Sí. Argentina pues ya es un poco más europeo. Y han ido por otros derroteros. Sí, más parrilla, los pescados ni los tocaban, ahora ya los tocan por todas partes, pero esos otros países una cocina propia, auténtica y buena, y que cada día la hacen mejor, y sobre todo cuando hacen su cocina autóctona. Y todo ese cúmulo de ensayos, de probar, de degustar, de dónde se encontraba, pues al final pues hacen que uno tenga una cultura gastronómica pues muy amplia por la razón del tiempo pasado y por la razón de la afición para degustarlo y tenerlo y guardarlo en la memoria del gusto. Bueno, tú vienes de América y aterrizas otra vez en Cantabria, pero no aterrizas aquí en el Zacarías, aterrizas en Laredo. En Laredo, y fundé el restaurante, el hotel y restaurante Risco. Y bueno, pues ahí está, y hace 50 años, fíjate, parece que ha sido ayer, pero así. Y en ese sitio, en Laredo, ha sido un gran laboratorio de hacer cocina. Ha sido también un sitio de restaurante donde ha sido bastante escuela para Cantabria. Pues tengo la suerte de tener repartido por España muchas personas que han aprendido de la cocina, la han aprendido en el Risco. Y hoy pues tenemos el orgullo de tenerlos por todas partes y ser unos grandes profesionales, lo cual para mí es el mayor placer del mundo y que están triunfando, algunos triunfando más que yo, todavía más alegría. Yo muchas veces efectivamente echas un poquito la vista atrás y dices, bueno, en Cantabria, estrellas Michelin, todos los cocineros son muy jovencitos, son gente muy joven. Yo creo que el que más pueda tener, si tiene alguno 40 años, igual vamos un poco en largo, ¿no? ¿Por qué en el País Vasco los cocineros, Juan Mari Arzá, Pedro Subijana, gente con historia, con carrera, con muchos años, que se han dedicado mucho a la cocina, mucha tradición, y que ahora sus hijos están cogiendo las riendas de esa tradición y de esos negocios? Sí, yo voy a dar mi interpretación en cuanto a la gastronomía para llegar, digamos, a eso de la alta cocina. Eso siempre ha estado conectado directamente con la economía.
Cuando un país, y el País Vasco, la economía desde hace muchos años siempre estuvo muy por encima de los demás, se producía mucho, se creaba mucho, se ganaba mucho y como les gusta comer, pues hacía mucho y los de los restaurantes a responder a ello. En Cantabria, pues nosotros hemos ido un poquito por abajo, pero tenemos la gastronomía muy de fondo. Lo que pasa es que no teníamos tanta gente para poderla pagar. Y entonces no podíamos llegar a esos niveles de, digamos, de lujo. Porque en los platos yo puedo decir que podemos hacerlos, y de hecho lo hemos hecho, y cuando que ha subido la economía, pues enseguida ha venido más el lujo y ha venido más ese interés por la guía Michelin. Yo en la guía Michelin llevo en el Risco desde los años 70 y tantos, ya estoy en la guía Michelin, y venían los inspectores alguna vez cuando hacían la inspección y te decían, pues no, es que a usted no le falta más que tener pues más uniformados, más gente que reciba, más un recibidor, porque su cocina tiene que estar ya con estrella. Y dije, ¿y eso quién lo mantiene durante todo el año? Claro, efectivamente. ¿Quién lo paga durante todo el año? Y entonces pues me resistía y me aguanté ahí y nunca intenté yo. Lo mismo me ha ocurrido en Zacarías, que lo mismo que en el restaurante de Madrid. Y esa exigencia, digo, prefiero estar en una posición, estoy en su línea y responder a las expectativas de lo que marque la guía. No, nunca he intentado de conseguir eso es una forma de interpretar, porque los restaurantes y todo en la vida, lo primero que tienen que ser es negocio. Claro, porque si no es negocio, no puedes pagar el personal, y no puedes pagar a los proveedores, y no puedes pagar el local, y no puedes tenerlo. O sea, y entonces tienes que verlo como una empresa que tiene que ser rentable para poder pagar y corresponder a todos. Entre ellos, a lo que más nos fastidia, los grandes impuestos que nos ponen cada día mayores. Bueno, ¿qué vamos a comer hoy entonces? Bueno, pues después de esto vamos a probar, pues hemos hecho unas alubias blancas con venado y sobre todo vamos a probar un poquito del cocido montañés. El cocido montañés yo creo que es uno de los platos del mundo. El cocido montañés, eso yo estoy empeñado en ello y llegará a ser uno de los platos del mundo. Cuando se presenten platos en Nueva York, en Singapur, en Pekín, como es de ahora, pues ahí tiene que estar un cocido montañés. ¿Tú crees que los cocineros de hoy están preparados para hacer un buen cocido montañés? Bueno, un buen cocido montañés, cuidado. Pues si no están preparados tendrán que prepararse, pero un cocido montañés elaborado con las técnicas modernas, es decir, en la cual tiene todos los productos, que tiene productos grasos que parece que tratamos de reducir cada vez más, y de hecho hay que hacerlo, pero en las cocciones tenemos que eliminar todo lo posible lo que sea la grasa, que nos queden los sabores impregnados en las alubias, y cuando tomemos el pango de ello, pues que tampoco nos sentamos la sensación de grasas. Eso digamos, ese es el interés del cocido montañés. Y después cocinarlo con la berza o cántaro, porque esa acidez de esa berza es la que se acompaña para que se digiera mejor el cocido montañés. Por ejemplo, con respecto a las fabadas o los judiones, pues son riquísimos, pero son más pesados. ¿Por qué? Porque les falta la berza. Es decir, yo creo que el cocido montañés, que se asemeja un poquitín, podría ser también el poeta asturiano o el puchero gallego, de las cosas, lo importante es que tenga la combinación de la alubia y la verdura. Para limpiar. Para hacerlo más digerido. Y ese plato del cocido montañés, yo digo que cuando vaya a Cantabria para afuera, tiene que llevar unas anchoas, tiene que llevar unos quesos, tendrá que llevar unos hojaldres y tendrá que llevar un cocido montañés. Bueno, pues que lleven un poquito de orujo también para después. Hombre, eso ya es la culminación y cómo no, se puede empezar por unos vinos de Cantabria, que tenemos unos vinos blancos en Cantabria que
que son muy respetables y que pueden estar en cualquier buena mesa del mundo. Sí, porque hoy tenemos aquí con nosotros un vino, un Ribera de la Son, que es un vino de Cantabria, un vino blanco. Sí, un vino de la Son, un casona Micaela, los vinos también de la costa que están haciendo. Ahora, todos los vinos de la costa de el otro día me han traído a probar también una de la parte de Corrales hacia arriba, ¿cómo se llama? De Miera. No, de Miera también están haciendo otros vinos, se están plantando ya viñedos. Pero, ¿cómo se llama ese pueblo que está en los Corrales a la derecha, hacia adentro? Villasuso Algo de Cieza, de Cieza. En Cieza. Villasuso de Cieza, Ajá. pues también hay unos viñedos. En fin, se están elaborando blancos, sobre todo, riquísimos. Y en los tintos, pues están intentándolo en Líbana y también en otra parte. Pero claro, eso lleva más tiempo porque las cepas para vinos tintos deben de tener también edad. Deben de tener edad y eso van lográndolo poco a poco, están trabajando y yo les doy mucho ánimo. Pues que sigan trabajando en esos vinos para redondearles, que sigan haciendo esos buenos orujos o buenos aguardientes de orujo y, como no, y el resto, los vinos, los quesos, las anchoas, lo que tú comentabas antes. Tenemos que potenciar el producto cántabro, saberle vender y, ante todo, respetarle y valorarle nosotros. Por supuesto. Y después hay una cosa muy importante de la gastronomía que no lo utilizamos demasiado, es los productos de temporada. En la temporada las cosas son mejor. No se puede comparar una manzana de aquí, del otoño, de la toñada, que una manzana que no se come en ese tiempo. Y lo mismo puedo decir de un pescado, de unos maganos. ¿Qué dices de unos tomates de Palenque como estos que tenemos aquí? Pues mira, esos tomates de Palenque, eso es un milagro. Es una barbaridad. Eso es una barbaridad de gusto, pero no. Tienen la presencia, pero no tienen el sabor de los del mes de agosto. Vaya tomate. Sí. No, ¿Por qué se llaman tomates de Palenque? Pues en honor del hortelano que logró elaborar esos tomates. Palenque a él? Él se apellida Palenque, Marcelino Palenque Campillo. Y es el que logró y después ha trascendido a su familia, a sus hijos y a algunos vecinos y ahí están los tomates. Hay otro producto que siempre me ha llamado mucho la atención en Zacarías, que son los chorizos de la tía... La tía Laureana que los hace, que es lo que hace el sobrino. La tía Laureana, mi tía. Que les hace el sobrino. El sobrino. Allí los tengo ahora colgados allí, curando allí, claro. En la cocina baja de leña, dándole un poquitín del humo de la leña de encina y de rebolla, que allí se llama rebolla. Ahí los tengo. Riquísimos. Porque aquí hay un plato que son las patatas fritas con huevos fritos y chorizo. Chorizo, De la tía Laureana. el cocido montañés lleva el chorizo, que ahora lo vamos a probar. Las patatas con chorizo, riquísimas. La tortilla que llamamos la guriezana. En fin, el chorizo para todo, porque yo hago chorizos luego para todo el año. Los chorizos merece casi un programa aparte, porque un día os invitaré para ir a la fragua de Casa Puente, para que veáis allí en su sitio cómo está todo aquello preparado, donde se curan y se cuidan los chorizos en la forma tradicional. Y yo sigo la tradición de mi tía, de las abuelas, y yo les veía y les escuchaba cuando hablaban con los chorizos. Y tú anotabas. Y yo pues, lo guardaba y ahora pues me lo han transmitido y yo lo he recibido con mucho gusto y yo pues también se lo digo a los demás. Pues me dicen, pero tú vas a los chorizos, digo, sí, voy y hablo un rato con ellos y les noto, pero ¿qué me están diciendo? Están llorando, están tristes, sudan, tienen frío, tienen calor, pues ¿cómo? Y entonces pues hay que darle lo que eso, si tienen cariño, a las flores, cariño, le damos un poco de humo y le das una vuelta, los mueves un poquitín, estás un poco con ellos y después de 2 horas de estar allí con ellos tratándolos en lo que crees que necesitan, pues ya aparecen otros chorizos. ¿Por qué? Porque están recibiendo esa experiencia transmitida. Ese trato de cariño, efectivamente. Yo te voy a pedir que me sujetes un segundo el micro, que voy a buscar...